muchas gracias por acompañarnos, por acompañar a Checho en la presentación de este libro, que tuvo el honor de invitarme a compartir con él algunas impresiones sobre el libro y acompañarme en la presentación, que siempre es una instancia para los escritores muy relevante. Gracias a Adriana Belmonte, que está con nosotros, a Diego Chumbalés también, que buenos padres de Lola, como ustedes saben, en uno de los casos que aparecen reflejados, narrados en este libro, que es de varias maneras conmovedor, ¿no? Déjenme decirle la primera impresión que me causa, o la más significativa, que está teñida obviamente de mi perspectiva de periodista. Yo creo que Valeria no pudo bailar y otras crónicas es un libro que debería ser significativo en el abordaje de esta temática tan dolorosa y tan difundida por los medios. Es uno de los temas del debate público en el Uruguay. Como tantos otros temas del debate público, uno a veces le reprocha, o se reprocha uno mismo como ciudadano, como periodista, que los debates por lo general no son de calidad. Terminan siendo prisioneros de algunos sesgos, de algunos abordajes, de aquellas personas que se mueven más y mejor. Y eso no necesariamente hace la calidad ni del debate, ni de las reflexiones que los ciudadanos debemos construir sobre temas tan duros, ni mucho menos a las soluciones, o a las posibles soluciones políticas que se buscan. De modo que este libro tiene un primer gran mérito, y es restituir el abordaje de los femicidios al relato periodístico. Esto le aporta elementos que son de un extraordinario valor. Para empezar, Checho, como todo buen periodista, se ocupa de relevar datos, es decir, de reconstruir los hechos basándose en elementos fácticos. Esto es, se sujeta en su relato a las cosas que averigua y le cuenta. Por lo tanto, por ser periodista y porque tiene que honrar algunos preceptos profesionales, relata los hechos con neutralidad, no frente al dolor humano. Si ustedes lo leen van a ver que él no es neutral frente al dolor, frente al sufrimiento de las víctimas, de los familiares, de los amigos. Él es neutral frente a la verdad, a la consignación neutral de dichos y hechos de los protagonistas. Darle oportunidad a todas las partes a que expresen sus puntos de vista, a ser considerados en su mejor versión, incluso los victimarios, es algo que solo puede hacer un periodista, o en todo caso, no digo solo, pero que un periodista lo hace casi que naturalmente. Checho elude cualquier tipo de abordaje ideológico, y este es un tema que, a pesar de tratarse de un asunto de una honda sensibilidad humana, es un tema que en el discurso público ha quedado prisionero de abordajes principalmente ideológicos. Esto es claro que Checho no tiene objetivos ideológicos, no tiene objetivos legislativos ni objetivos políticos, no busca solucionar el tema ni ayudar de manera explícita a ninguna consideración de ese tipo. No pretende encontrar la solución mágica, esa bala de plata que suelen ofrecernos los abordajes ideológicos de los temas, que por lo general no son de plata y a veces ni siquiera son balas, salvo que a veces terminan lastimándonos a nosotros mismos. Es decir, no es esa la pretensión del libro. Es, sin embargo, y a su modo, como no puede ser de otra manera, un periodista que trabaja concienzudamente, un relato comprometido. Y esta es el gran aporte, aunque parezca contradictorio. Es un relato neutral y un libro comprometido. No es un libro neutral frente a estas tragedias. Y acaso de la mejor manera que se puede comprometer un ser humano frente al dolor del prójimo. Es un libro en el cual el narrador, el periodista, el escritor, respeta
tanto los sentimientos que expresan sus entrevistados, como los argumentos que dan quienes se han visto envueltos en situaciones en las que no eligieron estar. Es necesario asomarse a tanto dolor. Yo leí el libro, es un libro que se lee de una manera vertiginosa, las cosas que uno lee no son agradables, se me ocurrió que esto se articulaba de algún modo con algún debate, o con cierto debate que hay en los medios de comunicación de los atentados, de los atentados en Cataluña. Es necesario mostrar, contar los detalles de estos crímenes. Bueno, yo obviamente tengo mi punto de vista al respecto. Yo creo que los detalles son los que nos permiten explicar la realidad a veces, y los que aparecen en este libro no son la excepción. Hay gente que tiende a borrar los detalles para pretender hacernos creer que todo se explica por una única causa. Es una de las formas más burdas de la manipulación, pero sigue funcionando. El relato periodístico, el relato de Checho en este libro en particular, busca que la gente tome contacto con los detalles de la realidad, sin juzgar más allá de lo que se juzga solo. Eso me parece que es uno de los grandes aportes de este libro. Los detalles para hacer que los hechos, o lo que ellos nos dicen que son los hechos, se ajusten a lo que cada uno termine pensando. Es decir, la dilación que uno puede hacer sobre el origen de estas tragedias personales, familiares y colectivas y sociales queda librado a cada uno de los lectores. Que el periodismo es por naturaleza el camino inverso y alternativo a cualquier mirada reduccionista, ya sea que busque una explicación basada en preceptos, en dogmas religiosos, en dogmas políticos o de cualquier índole. El periodismo es por su naturaleza la contracara, es decir, la capacidad y la convicción de que la verdad se explica sola a la medida que nosotros trabajemos de manera concienzuda, que relevemos todas las voces que son necesarias que aparezcan. Es en ese sentido una disciplina liberadora. El periodismo no presume de tener la verdad. Checho en el libro tampoco. Aporta, sin embargo, un camino ético y profesional que permite a cualquier persona acercarse a la verdad con rigor y con ecuanimidad. Este libro está lleno de detalles duros, de detalles desagradables, de escenas violentas, porque se refiere a hechos violentos, a hombres violentos particularmente, y violentos hasta lo indescriptible, violentos hasta tal punto que nos hace pensar que nosotros seríamos incapaces de hacer algo así, y al segundo nos damos cuenta de que perfectamente seríamos capaces, dadas algunas circunstancias, de ser nosotros mismos esos criminales. Y además porque está lleno también de hombres y mujeres cuyas conductas nos hacen dudar sobre la verdadera naturaleza del alma humana, no necesariamente o no únicamente los criminales, pero también está lleno de amor, de perseverancia, de superación, de templanza, de compromiso y de heroísmo. Nada que no conozcamos de la peripecia humana, pero referido a este tema tan traído, llevado, tan manipulado, me parece que es restaurarlo en toda su dimensión humana, como tragedia y también como ámbito, como todo ámbito humano donde se puede rescatar aún en el mayor dolor las mayores virtudes. Otra cosa que debemos agradecer y que confluye para hacer de este libro un libro revelador y a todas luces significativo, como decía, es que el autor apela a un lenguaje llano, directo, que está
supongo que es una elección deliberada, que apunta nuevamente a que la realidad, que es de por sí muy reveladora, se exprese sola. Es decir, utiliza un lenguaje, un vocabulario coloquial salido que es el vocabulario de los entrevistados, con lo cual le da un nivel mayor de cercanía entre el entrevistado y el lector, y esto hace que se vuelva aún más empático, es decir, le da una fuerza de empatía mayor, que acerca a las víctimas, a los familiares, con el lector. Es decir, el narrador aparece y desaparece, a veces habla en primera persona, dice yo fui hasta el lugar, yo entrevisté a fulano o a mengana y me dijo tal cosa y aparece el diálogo. A veces obviamente desaparece y escribe en tercera persona, refiere hechos que él no vio, que le contaron. Pero en todo caso no hay una pretensión literaria que no sea, de hecho es una determinación literaria, es decir, voy a narrar estos hechos que se narran solos, no voy a interferir con rebuscamientos de vocabulario, de sintaxis, que lo único que harían sería interferir, pero esto no es, es decir, no es que escribe como le sale, es que esto es presumo, y creo no equivocarme, una decisión deliberada que debemos agradecerle, porque logra, en un tema de esta naturaleza, logra algo que es muy difícil de lograr y que es para los que estamos los periodistas. Es decir, ¿quién puede justificar estos crímenes? ¿Quién puede decir, no, pero hay que entender que lo que pasó? Es decir, nadie, todos lo condenamos, pero ¿qué ganaríamos con tener un libro donde Checho Bianchi pontificara sobre cosas que son horribles? Nada. Por el contrario, renuncia desde una perspectiva de compromiso con la búsqueda de la verdad, renuncia a juzgar, pero al mismo tiempo tiene un vínculo de respeto por el sentimiento de esas personas a las que entrevista, que a uno a veces tiene la sensación de que son sobrevivientes, es decir, que son parte de una tragedia, solo que sobrevivieron y tratan de hacer lo que pueden con sus sentimientos. Aún en esos diálogos, en esos interrogatorios, en esas entrevistas, logra, probablemente por su naturaleza humana, porque logra que el entrevistado les cuente cosas, los cuestiona, es decir, les hace preguntas rigurosas que probablemente el entrevistado hubiera preferido que no le hicieran, sin quedar como algo ofensivo o fuera de lugar. Ayer me escribía en Twitter una persona, la cual, según me dijo, nos vimos alguna vez, que vivía en Rosario, y él sabe que yo admiro mucho a un filósofo español que se llama Antonio Escotado. Entonces me dice, Gerardo, voy a ir a Madrid a entrevistar a Escotado, me gustaría, si querés, mandar algunas preguntas. Y me dice, yo no soy periodista, te voy a pedir algunos consejos, como se dice ahora, algunos tips para entrevistar. Y le digo, mirá, es como que vos me digas que tenés una cita programada con Angelina Jolie y te compraste un libro sobre cómo seducir damas. Más vale que sea natural, porque seguro que lo vas a hacer mal. Yo qué sé, si no sos periodista, y andá a dialogar con Escotado, así lo que pueda, ¿no? ¿Qué te voy a explicar? Yo siempre digo que la entrevista es el posgrado del periodismo, es decir, o por lo menos es la técnica más difícil, porque finalmente son dos personas, tenga uno experiencia o no, que se encuentran en una mesa de un café o en el living de una casa, por lo general para hablar de cosas que uno quiere contar menos y el otro quiere que cuente más. Y bueno, como todo vínculo entre dos personas, si no hay empatía, si no hay afinidad, si no es el momento, la entrevista sale mal. Y sobre todo cuando uno tiene que entrevistar gente que atraviesa en este tipo de situaciones, es muy difícil. Además hay pasajes donde está la entrevista, pregunta, respuesta, y es increíble cómo
cómo le hizo esta pregunta en este momento, le queda el momento para hacerle la pregunta. Y bueno, obtiene la respuesta. Hay una entrevista que es antológica a un criminal que está preso en una cárcel de Cañitas. Que niega todo lo que había declarado ante la justicia y las razones por las cuales lo habían juzgado, y luego se desdice y lo entrevista, y con una paciencia de orfebre. Y pues claro, yo digo, yo lo agarro al pescuezo, yo tengo una carrera, yo lo agarro y digo, es una cosa, pedazo, soy más italiano que él, ¿no? Y él es un detective, es por un lado frío como un bufoso, como se decía antes, y por otro lado implacable. Y yo, pero claro, es como tiene que actuar un periodista, no un animal como yo, es decir. Y él lo logra, lo soporta, y le pregunta, le repregunta, y finalmente, claro, es decir, uno lo lee y dice, está, pobre hombre, yo, pobre hombre no, pero es decir, ya está, ya me di cuenta que está mintiendo, o sea, y luego aparece una pericia que efectivamente es una persona, pero tiene esa paciencia y esa convicción para llegar a lo que tiene que llegar. Uno lee y dice, gracias Checho, acá está, me lograste demostrar sin juzgar que este hombre está mintiendo, ya sea porque es un fabulador o por lo que sea, porque no importa, es decir, llega a ese tipo de jugadas magistrales, casi de ajedrecista. De modo que yo pasé en estos últimos días leyéndolo y dándome cuenta de que, no sé si es que con los años uno se vuelve medio cobarde o trata de eludir. Yo hay cosas que eludo sistemáticamente, yo eludo escenas donde sufran niños en los noticieros, en las películas, no las soporto, me doy vuelta, no las miro. Obviamente la primera interpretación es que uno ve allí a sus hijos, la otra más profunda es que uno se ve a sí mismo de niño en esas situaciones. De modo que si no me hubiera invitado a presentar este libro, probablemente lo hubiera eludido. Conozco los casos, algunos más de cerca, porque los he tenido que cubrir como periodista, y me encuentro siempre en esa... bueno, si tuviera que hacerlo más en profundidad, probablemente trataría de superarla, pero si puedo evitarlo, lo evito. Leo, me entero de las cosas, y cuando se pone muy complicada, digo, basta, bien, llegamos hasta acá. Y para mí me resultó un libro conmovedor. Creo que estamos finalmente ante el mismo problema que estábamos antes de leer el libro, pero podemos comprender un poco más en profundidad. Hay un drama social, que es la violencia de los hombres contra las mujeres, la violencia criminal, la violencia general, particularmente la que termina con la vida de la mujer. No es la única manifestación de la violencia de género, pero es la más brutal, y eso sigue siendo un drama independientemente de cuáles sean o cuáles creamos que sean las causas o los caminos para combatirla. Vivimos en una época que, como ninguna otra, plantea estos temas, los pone arriba de la mesa, la consideración de las personas, de los hombres, de las mujeres, de los parlamentarios, de la policía. Hay obviamente instituciones que no salen bien paradas, en algunos de los casos que ustedes conocen tan bien como yo. Quizás allí se asoma alguna forma de juicio que nunca pasa de ser una pincelada, en todo caso porque, bueno, humano al fin, aunque no lo parezca, la complicidad de la policía, particularmente alguna acción judicial no de todo dirigente, resulta inaceptable, y bueno, con una palabra o con una oración corta nos lo hacen saber, solamente para decirnos que yo también estoy del lado de la razón en este tipo de cosas. Así que disculpen si mi lectura es la lectura de un periodista, es también, y me parece que todos debemos verlo en más de, como todas las realidades complejas, en más de un plano, es la lectura de un periodista, o sea, de un colega, es la lectura de un hombre, un varón, que ha tenido parejas y que ha tenido que resolver situaciones dolorosas, situaciones tensas,
que mira a esos criminales y se siente muy lejos y al mismo tiempo encuentra que hay un puente, que hay una línea argumental que perfectamente, quizás algún día, de no mediar algunas barreras, nos pudo haber conducido, si no hasta esos extremos, por lo menos identificamos un hilo conductual, que tiene que ver con patrones culturales. Y otras cosas que finalmente nos separan, nos hacen verlo como una realidad distante. Yo les agradezco mucho, les agradezco a Checho y bueno, obviamente a ustedes por soportarme en estos minutos. Seguramente también Adriana va a hacer algún comentario, y bueno, los dejo con el autor del libro. Muchas gracias. Yo quisiera que hablaras tú, Adriana. Básicamente, no te lo pregunté antes a propósito porque me interesa saber qué impresión tuviste al leerlo. Quiero hacer una aclaración y un agradecimiento para hablar después en profundidad, pero tengo que agradecer a los familiares de las chicas muertas que, me corrijo, de las chicas asesinadas que integran el libro. Acá están los papás de Lola Chonalés, que vinieron especialmente de Buenos Aires, por eso la diferencia de sumar a Adriana a la mesa. La mamá y la hermana de Valeria Sosa, el capítulo que elegí para titular el libro, también María Noel, su mejor amiga, la mejor amiga de Valeria. Está la mamá de Alejandra Perdomo, están los padres de Melissa Ruggiero y creo que por ahí, ¿no? No me estoy olvidando de nadie. Así que les agradezco a todos, por supuesto, el haberse venido en esta tardecita inhóspita, pero especialmente a los familiares de las chicas, además por la confianza y la apertura para hablar de un tema tan doloroso. Quería preguntarte, Adriana, cuáles han sido tus impresiones después de leer el capítulo de Lola. Sobre todo, tiene una particularidad esa historia, fue muy mediática. En Uruguay le dedicamos muchísimos minutos de televisión, de radio, mucha tinta en papel, también esto en márgenes del plata, por supuesto. Y es un caso que está abierto. Tú además has aprovechado la instancia para hablar con las nuevas autoridades que 2 años después siguen trabajando el caso y te has enterado por el texto de lo que opinan otras voces que no son necesariamente allegadas a la familia. Por lo tanto, quería saber cuáles son tus impresiones. Buenas tardes. En lo personal, leí el libro, pude enterarme de otras opiniones. Nosotros no tuvimos nunca acceso. No sé si está. A ver ahora. Ahí. Nosotros no hemos tenido acceso al expediente a más de 2 años y medio. Espero el jueves tener acceso. Nosotros el día jueves vamos a estar viajando a Rocha para entrevistarnos con la fiscal y conocer al nuevo juez. A través del libro, particularmente en el caso de nuestra hija, de Lola, pude enterarme de detalles y comentarios de relatos que me parecieron desde patéticos hasta delirantes. ¿Te referís, por ejemplo, al artesano que encontró valor? Me refiero a Ricardo Gamberini. El relato me parece totalmente delirante. El dolor que llevamos todas las madres y los padres en una situación así es un dolor único, es inenarrable. No sé si alguna vez podría escribir el detalle
el asesinato de mi hija, pero me parece, en el caso de Ricardo Gamberini, algo delirante. En el caso de otra persona, también el asesor legal, la familia que estaba a cargo del cuidado de Lola, me parece también patético. Pero también me sirve para ver que, bueno, está bueno el tema de que puedas buscar esto, es una manera, es un aporte a la visibilización, a que la sociedad y la justicia y todos, nosotras y nosotros, no nos quedemos como espectadores, sino que podamos ir un poco más allá. Para mí es un aporte importante, me lo llevo el libro a la Fiscalía. Por esto que quiero decir, ¿no? Me parece que está bueno no quedarnos como espectadores, que a veces tampoco no es tan fácil decir, bueno, no me quedo como espectadora. ¿Cómo hago si la justicia también es espectadora y alarga los plazos? Y no hay tampoco una claridad. Entonces, me parece que el libro aporta a visibilizar y a poder de alguna manera, no sé si desenmascarar, pero ver, no sé cómo decirlo, ver el vuelo de cada persona, ¿no? De alguna manera. Bien. ¿Algo más que te haya dejado? ¿Alguna otra reflexión que quieras agregar? No sé hasta dónde leíste. Leí, bueno, leí que Uruguay, leí toda la primera parte de Uruguay está en quinto lugar en los países con más femicidios. Leí el caso de Valeria, que no pudo olvidar. Pero en todas esas adolescentes, esas mujeres jóvenes y otras jóvenes, un denominador común es que no han podido elegir, y hay otros que han elegido no por el camino justamente por la violencia, ¿no? Eligieron la violencia. Y también los relatos, los testimonios, en el caso de Lola también son violentos. Me pareció el relato de los abogados que asistieron a la familia Fernández Tusinkiewicz, pensar que todos podíamos abrazarnos y encontrarnos hermanados, ¿no? Porque el dolor que tenemos bien y yo es bien distinto al de ellos, que me parece que se mostraron irresponsables en todo momento, ¿no? Lo ratifico al leer, los testimonios. Bien. Bueno, yo para cerrar, agradecer a Gerardo las palabras que tuvo para con mi trabajo. Agradecer a ustedes por haber venido y en especial a los familiares de las chicas protagonistas que no eligieron ser protagonistas de este libro. Como decía Adriana, otros terminaron eligiendo por ellas. El porqué del título de Valeria no pudo bailar y de ese capítulo tiene que ver con esos sueños truncos que quedaron. Valeria no pudo bailar en las llamadas, Lola no pudo seguir estudiando a Lacan y dedicarse a las acrobacias en telas, Analía no pudo desarrollar su carrera de modelo en Buenos Aires, Melissa no pudo crecer, básicamente, y elegir correctamente sus amistades. Las abuelitas de Paysandú no pudieron envejecer en paz cuando lo único que pretendían era dormir la siesta. Y un poco de ahí la elección
del título. Es cierto lo que dice Gerardo, no busqué bajar línea y decirle a los políticos lo que tienen que hacer. Sí es cierto que se habló mucho de tipificar el femicidio y eso nunca se hizo. Hay dos bibliotecas, hay quienes entienden que está bien, quienes entienden que no. Hay una ley integral de violencia de género que está durmiendo el sueño de los justos, una ley muy promovida por el propio gobierno, por el ministro Bonomi en particular. Creo que hay inoperancia del Estado cuando hay un protocolo ya escrito que a veces no se cumple y que en el caso que lleva el título del libro, he dicho en otras entrevistas que han sonado todas las alarmas en el caso de Valeria Sosa. El matador tenía 2 denuncias por violencia doméstica y se jactaba de su uniforme, de su impunidad. Y nunca se le colocó una tobillera, no se le prohibió acercarse a Valeria, nunca se lo desarmó y la termina matando con el arma de reglamento. Sumado a otras inoperancias y otras negligencias, una ambulancia que dura media hora y una chica que no muere rápidamente, sino que agoniza lentamente. Pero bueno, es cierto que no procuré bajar línea y definir una línea ideológica, sino simplemente narrar como cronista, comprometidos con mi oficio, con mi trabajo, con esto que sé hacer, o que creo que sé hacer, y con una realidad que de alguna forma nos interpela a todos, a toda la sociedad uruguaya, a los varones en particular, pero a todos, desde el Estado a cualquiera de nosotros, que como decía Gerardo, pensamos que a veces estamos tan lejos de eso y en un segundo podemos pasar a estar del otro lado. Si sin buscarlo logra ser una excusa para la reflexión, un aporte para el debate, bienvenido sea. Más que satisfecho por eso. Lo que pretendí es hacer un buen trabajo periodístico, de investigación y de relato de estas historias. Y bueno, no mucho más. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarme en esta iniciativa y en esta tarde de hoy. Bueno, estamos. Sí, claro. Sí. Alguien me dijo que mujeres de negro no toma el caso de la viola como femicidio. Y yo llegué claro. No, bueno, pero eso no ayuda para. Entonces ya ves que no es así. O sea, ¿lo suman a los registros? Esa es la pregunta que se da. Alguien me dijo que no, por eso. Claro, ya dijo sí, como la es